Bienvenido al módulo 4, vamos ahora a ver la capa física. Vamos a ver cuáles son los componentes de la capa física y desde la perspectiva más simple, una capa física tiene tres componentes. Un medio físico, que puede ser eléctrico o puede ser a través de radiofrecuencia o puede ser a través de luz o color. Un componente mecánico, que son básicamente los conectores y la arquitectura y la función de estos conectores que permiten conectar ese medio físico, y un componente lógico. Desde la perspectiva de los componentes lógicos, siempre vas a tener estos componentes básicos o estas etapas básicas. Cómo se inicia la transmisión, cómo se transmiten los datos, cómo se envía el fin de la señal o cómo se terminan de transmitir los datos y al final cómo se valida la información que fue transmitida o recibida. Aquí te voy a mostrar algunos de los ejemplos de los medios alámbricos. Por ejemplo, aquí tienes históricamente uno de los primeros cables que surgieron por allá de los años 60. Se llama un cable serial. El conector es un conector DB9. Quizás recuerdas que hace algunos años los monitores VGA utilizaban un conector similar. Eran transmisiones muy lentas, como dice su nombre, serial. Eso significa que cada bit era transmitido de uno a uno. Esto evolucionó y después se tuvieron, y aún se siguen utilizando, los cables coaxiales. La ventaja del cable coaxial, como lo indica su nombre, es que estás compartiendo axis o estás compartiendo ejes. Tienes una parte central que manda digamos la parte positiva de la señal, y después tienes un aislamiento y tienes una capa externa que manda el otro polo de la señal. Estos conectores normalmente se conocen como conectores BNC y son o fueron muy utilizados en las redes Ethernet y ahora se siguen utilizando en algunas aplicaciones de audio y de video. Posteriormente, por ahí de los años 90, para eliminar la complejidad del armar los cables coaxiales, un problema que teníamos con los cables coaxiales es que aquí en esta parte que estás viendo, con el movimiento se podían generar falsos contactos y era muy difícil diagnosticar por qué un dispositivo ya no estaba conectado a la red. Y a veces era que esto no estaba bien apretado, no estaba bien enroscado o se había generado ya un falso contacto en el dispositivo. Ahí se lanza lo que es el cable par torcido. Más adelante vamos a ver por qué la importancia de torcer el cable. Y este par trenzado o este cable telefónico tiene su conector. Aquí estamos hablando de un conector RJ45 cuando la aplicación es de Ethernet o de redes de datos. Es un RJ11 de 4 hilos cuando es aplicaciones telefónicas tradicionales, ¿ok? Entonces el RJ45 con 8 hilos, aquí tienes la codificación de cómo vienen las parejas, vienen con sus diferentes colores. El cable, la parte mecánica de la especificación, te da, digamos, que sea transparente, te da que tenga la lengüeta para que pueda ser fijado en el dispositivo donde lo conectas, te da estas pequeñas rejillas de metal que cuando tú usas la herramienta que le llamamos el crimp tool, la herramienta que crimpea, vamos, o que hace el cable, esta herramienta hace que estas cuchillas corten el metal, ¿no? O corten, perdóname, no el metal, corten la parte de aislamiento y tengan contacto firme y contacto seguro con cada uno de estas 8 hilos o 8 cables, ¿ok? Aquí se reduce muchísimo la parte de los falsos contactos. Otro ejemplo que tienes aquí es un cable de fibra óptica. En el cable de fibra óptica vas a notar que esta bobina o este círculo trata de ser, digamos, bastante amplio, porque si tú doblas demasiado la fibra óptica la puedes dañar, la puedes romper. Todos estos medios que tienes aquí, tanto el serial como el coaxial, como el cable par torcido, están utilizando voltajes, están utilizando señales eléctricas que viajan en el cable. Se separa aquí y aquí estás utilizando de la manera más primitiva, de la manera más sencilla, estás utilizando pulsos de luz. En las aplicaciones más modernas ya estás utilizando rangos de colores, naranjas, azules,
para transmitir muchísima información. Varios gigabytes por segundo pueden ser transmitidos con las nuevas tecnologías que utilizan colores y no solamente pulsos luminosos. ¿Okay? Las fibras ópticas las vas a poder encontrar en monomodo y esas son las que te dan mayor distancia, cuestan más. Monomodo significa que la luz viaja a través de la fibra o el color viaja a través de la fibra prácticamente sin rebotar en su interior. O las multimodo que tienen menor costo, menor distancia y que ahí las señales luminosas están rebotando constantemente dentro de las fibras. También hay varias especificaciones de conectores dependiendo del tipo de equipo o dependiendo de la estandarización. Seguimos con los medios físicos, pero ahora vamos a hablar de los medios inalámbricos. El ejemplo más antiguo y más simple que puedes tener es esto. Esta es una antena de transmisión AM, radio AM. La característica del radio AM o de amplitud modulada es que utiliza la frecuencia y se utiliza o se modula la amplitud para mandar la información. Como tú sabes, las emisoras de radio AM, la ventaja que tienen es que las puedes escuchar a mucha distancia de la radioemisora, quizás a veces 200, 300 kilómetros y sigues recibiendo la señal. Pero la calidad del audio no es muy buena porque el ancho de banda o la capacidad de datos que puede mandar la señal, con esta tecnología no es muy alta. Este es un ejemplo de un medio inalámbrico. Otro ejemplo que tienes aquí puede ser un enlace punto a punto. Estas antenas se conocen como bipolares, son de microondas de alta ganancia, requieren línea de vista, es decir, a 20 kilómetros, a 15 kilómetros, a la distancia que sea, tiene que haber una antena idéntica del otro lado que tiene línea de vista con esta antena y se utilizan para aplicaciones donde quieres transmitir grandes cantidades de información de una manera segura y de una manera robusta. Una desventaja de estos medios es que comienzan a ser sensibles a tormentas eléctricas, comienzan a ser sensibles también a la lluvia. Recuerda que cuando pones un vaso de agua en tu microondas se calienta el agua y lo que calienta el alimento es las moléculas de agua dentro del alimento. El agua absorbe las microondas, entonces cuando hay una lluvia muy densa, obviamente los enlaces por microondas, los enlaces por radiofrecuencia son afectados también. Y aquí tienes un ejemplo ya de tecnologías punto multipunto. Y en estas antenas lo que tienes son, o en estas torres, perdón, en esta torre, ya tienes aquí múltiples antenas, o múltiples radios, perdón, no son antenas, porque cada uno de estos radios tiene decenas o centenas de antenas, pero estos radios están propagando la señal y están conectándose con múltiples dispositivos. Aquí tienes la evolución tecnológica de lo más moderno a lo más primitivo, que sería comparar una torre AM contra una torre que está utilizando hoy tecnologías, por ejemplo, de Cambium Networks o de Ubiquiti o las celdas de telefonía 4G o 5G en las ciudades. Vamos a comenzar a revisar algunos conceptos básicos de los medios y vamos a hablar del ancho de banda como tal. Y lo primero que vamos a hacer es que el ancho de banda lo vamos a medir en frecuencia. Esta frecuencia, si recuerdas, el inventor o uno de los inventores del teléfono fue Hertz, de la radio, Hertz. Entonces, frecuencia o Hertz son ciclos por segundo. Entonces, aquí tienes megahertz o gigahertz. Y con la frecuencia también va de la mano la velocidad. La velocidad en redes y telecomunicaciones la medimos siempre en megas, gigas o teras. Ya es muy difícil medirla en kilos o miles, ya son básicamente siempre megas, pero pon mucha atención que siempre va a estar con la B minúscula. La B minúscula significa bits, bits por segundo. Estos bits literalmente son unos y ceros. No confundir con la B mayúscula que son bytes. Un byte son 8 bits. Entonces aquí en telecomunicaciones siempre hablamos de megabits, gigabits o terabits. Y aquí tienes un ejemplo. Tienes aquí un camino rural y este camino rural puedes observar que realmente tiene solamente un carril. Puedes notar que está empedrado. Si piensas en tu automóvil, aquí tú no vas a poder desarrollar más de 10 o 15 kilómetros por hora, una limitación de velocidad. También
no vas a poder tener varios automóviles al mismo tiempo. Solamente puedes tener un automóvil y si viene otro automóvil van a tener que ponerse de acuerdo en cómo poder pasar a través de aquí. Este es un ejemplo de bajo ancho de banda o un ancho de banda muy limitado. Si comparamos, aquí tienes una carretera. Queda claro que esto ya tiene un alto ancho de banda, porque mira, tienes o comienzas a tener carriles independientes. En esta imagen tienes 3 carriles. Al tener 3 carriles, imagínate que tú puedes tener aquí 3 automóviles o 3 vehículos circulando al mismo tiempo. Piensa, este ejemplo me encanta, piensa que cada camión o cada automóvil es un paquete de datos, literalmente. Entonces aquí tienes una ida y aquí tienes un camino de regreso, lo que sería en el caso de las redes, transmisión y recepción o lo que se le llamamos full duplex. Un cable par torcido tiene una pareja para transmitir y una pareja para recibir, es full duplex. Entonces tú estás mandando a 10 gigabits o mandando 1 gigabit Ethernet y recibiendo 1 gigabit Ethernet o 10 gigabit Ethernet, dependiendo el tipo de cable, ¿no? O dependiendo la tecnología que tú estás usando. Pero este es el mejor ejemplo para comprender ancho de banda. Ahora vamos a revisar el concepto de latencia. Aquí tienes un ejemplo muy simplificado de la Tierra. Imagínate que este es el diámetro de la Tierra y aquí tienes un diámetro, 2 diámetros, 3 diámetros y casi al 80%, ¿okay? Colocas un satélite. Esa es la distancia, son más o menos 35,000 kilómetros, ¿okay? A la cual colocas un satélite. Esto se llama órbita geoestacionaria y significa que este satélite siempre está apuntando sobre la misma zona en la Tierra. Ese es el caso extremo, porque si tú tienes aquí una antena que emite una señal y el satélite la tiene que repetir, aquí tú tienes que cada una de estas idas y bajadas son 150 milisegundos de latencia. Para que tengas una idea, tu oído puede detectar 0.2 de milisegundo. Entonces, cuando esto sucede y te están mandando una señal, por ejemplo, de video, tú vas a notar un fuerte desfasamiento entre la boca de la persona que está hablando y el sonido de sus palabras, porque tienes una alta latencia. ¿Okay? Otro concepto que hay que es muy importante, particularmente en la telefonía IP o cuando estás transmitiendo videoconferencias, se conoce como jitter. El jitter no es sencillo de medir porque, a diferencia de la latencia, también se mide en milisegundos, pero el jitter es la desviación estándar de la latencia. Esto es, tú tienes que estar midiendo promedios de latencias y ver la desviación estándar. Se considera un bajo jitter o que es idóneo para telefonía IP o para videoconferencias cuando el jitter de la red está entre 1 a 10 milisegundos. Ya en riesgo tienes de 10 a 30 milisegundos y definitivamente cuando tu red está experimentando jitters de por encima de los 30 milisegundos, ya no va a ser una red definitivamente idónea para la parte de transmisión de audio y para la transmisión de video. Otro concepto que vamos a ver es el concepto de atenuación y la atenuación se mide en decibeles. En este ejemplo tú tienes aquí una antena y aquí tienes otra antena y hay una cierta distancia entre estas antenas. El fenómeno de la atenuación significa que la señal sale con una potencia y al pasar toda esta distancia llega con una potencia mucho más pequeña. Esa es la atenuación, es normal. Sucede también en los voltajes, cuando tú mandas un voltaje a mucha distancia. Por ejemplo, las redes Ethernet, la distancia máxima que tú puedes usar normalmente en par torcido, Cat5, Cat6 o Cat7, por regla, la distancia máxima son 100 metros. Eso es porque el protocolo está diseñado para no sufrir una atenuación, ¿okay? De más allá de esos 100 metros. ¿Okay? En tu análisis y en tu diseño de redes metropolitanas o de redes de enlaces, obviamente un factor que se va a tomar mucho en cuenta es la atenuación. La atenuación va a tener que ver con varios aspectos. El aspecto que más afecta a la atenuación, obviamente, es la distancia. Otro aspecto de la atenuación son los obstáculos. Cuando diseñas una red Wi-Fi dentro de un edificio, no es lo mismo tener un vidrio que tener una pared de tabla roca o que tener un muro de concreto. Por ejemplo, una pared de tabla roca tiene una atenuación
de 3 decibeles. Un muro de concreto tiene una atenuación de 15 decibeles. ¿Okay? También afecta menos, pero en las redes metropolitanas la temperatura afecta también la atenuación y el nivel de humedad que hay en la atmósfera también puede afectar la atenuación y el desempeño de estas antenas. Continuamos y vemos interferencia y ruido. Vamos a poner aquí el ejemplo de un access point y este access point está mandando información y lo está mandando a una laptop y lo está mandando a través de Wi-Fi, de señales de radiofrecuencia. Pero entonces vamos a tener que estas son ondas electromagnéticas. ¿Qué sucede si este access point está funcionando en la banda de los 2.4 GHz? Resulta ser que todos los hornos de microondas tienen un componente que se llama un magnetrón, es lo que genera las ondas de microondas, ¿ok? Y ese magnetrón genera ondas a 2.4 GHz, exactamente la misma frecuencia de 2.4 GHz. ¿Qué sucede si este horno de microondas está dañado y no tiene un buen aislamiento? Significa que cuando alguien enciende el horno de microondas para calentar su comida, estas ondas de 2.4 GHz van a interferir con la conexión del access point. Y tú puedes tener clientes que se quejan que cuando es la hora de la comida, el desempeño de la red baja o se cae. Y eso tiene mucho que ver con hornos de microondas que no tienen un buen sellado o una buena protección en contra de sus microondas. Otro ejemplo de interferencia o ruido que puede suceder, en este caso es a través de un cable Ethernet tradicional. Imagínate que tú tienes un cable Ethernet tradicional y sobre este cable va a ir viajando, ¿no? Pulsos eléctricos. También se generan ondas electromagnéticas. Imagínate que tú tienes aquí un UPS. Este UPS utiliza o tiene campos magnéticos. Si este UPS tiene una muy alta capacidad, es decir, que genera campos magnéticos muy altos, estos campos magnéticos van a irradiar al cable y si el cable está muy cercano o si el cable no está shielded o blindado, este ruido electromagnético se va a convertir en este cable va a funcionar como una antena y va a poner ruido y va a dañar los paquetes que están siendo transmitidos a través de este cable. Este es otro ejemplo de interferencia y ruido. Ahora, hablamos de los cables Twisted Pair. Aquí tienes un ejemplo de los cables Twisted Pair o par trenzado. En el par trenzado, efectivamente tú ves cómo la pareja viene trenzada entre sí. ¿Por qué se trenzan las parejas? Cada vez, esto es un fenómeno físico, cada vez que tú pones un cable y que tú transmites a través de ese cable, se convierte en una antena, ya sea para recibir o para transmitir ondas electromagnéticas. Cuando tú tuerces o cuando tú trenzas estos cables, lo que estás haciendo es que la interferencia generada por el cable blanco-azul es cancelada por el cable azul-blanco. Entonces, entre ellos están cancelando sus interferencias. Eso permite mayores distancias, mayor seguridad y menos ruido. Ahora, en ciertas aplicaciones tú vas a usar un cable que se llama STP o Shielded Twisted Pair. En este caso tienes las parejas de transmisión y vas a tener una capa de protección o de blindado. ¿Okay? Y esta capa de protección o blindado, a todo lo largo del cable vas a tener también un conductor de cobre. Y este conductor de cobre se le llama un conductor de drenaje. Para que esto funcione, en el equipo emisor o en el equipo de salida del cable, este conductor tiene que ir a tierra y en la parte de llegada al otro extremo del cable, este cable también tiene que ir a tierra. Esto hace de que cualquier radiación de radiofrecuencia o electromagnética que pueda afectar al cable, en lugar de que llegue a las parejas que están transmitiendo los datos y los paquetes, usen el cable de cobre, ¿okay? como para aterrizar y que esa interferencia sea mandada directamente a tierra. Este es un ejemplo de cómo se protegen ahí los cables par torcido blindados. Con esto terminamos el módulo de la capa física y te invitamos a que vayas al módulo 5.